Yo, si no les importa, me voy a quedar sentado, porque normalmente me levanto porque soy muy de moverme, pero me gusta el ambiente este de mesa camilla que podemos crear aquí en una sala donde, pues como nos pasa en el medio rural normalmente, ¿no? A lo mejor no tenemos mucha cantidad, pero tenemos mucha calidad. Y como voy a ser el último, y lo interesante luego sí que podemos conversar, pues me voy a aprovechar. Quería saludar a todas las personas que están aquí, y en especial a los que tienen algún tipo de representación democrática, porque aunque no está de moda, me parece algo muy importante en este santo país. Y quería agradecer a la Diputación y al Ayuntamiento que me han hecho estar hoy aquí, ¿no? Yo, especialmente a José María, que yo creo que el señor este de la barba me trae porque cree que soy suficientemente incorrecto, no sé si incluso inconveniente, pero desde luego lo hago encantado y de todo corazón. Me voy a intentar ceñir al tema del patrimonio, aunque todos lo hemos mostrado. El patrimonio del Hueco, trayendo luz en una época un poco oscura, en Decoprado, cómo ha creado un proyecto colectivo espectacular, o lo que acabamos de ver, ¿no? Yo, por desgracia, no sé nada de esto. He intentado acercar al tema con curiosidad, e intentado también traer un par de casos que llevaran el hilo de una reflexión que voy a intentar que sea muy breve. Los dos casos, para mi gusto, son dos estrategias que se materializan en una realidad distinta, pero están en el entorno que yo me manejo, que es el de Extremadura y en el lado portugués de la Raya, y me daban que pensar acerca de qué entendemos por desarrollo y qué entendemos por crecimiento, porque muchas veces crecimiento no es igual a desarrollo. Y eso lo empezamos a entender cada vez mejor. Estamos en un siglo donde lo que nos interesa es hablar de sostenibilidad, nos interesa hablar de equidad, nos interesa hablar de capacidades. Y uno de los casos que me ha parecido interesante es el de la cementera de Alconera. Alconera es un pueblo pequeñito que está en el sur de Extremadura, y esta es una gran instalación industrial que se hizo en el año 2005 con una inversión de 120 millones de euros, y que ahora mismo está en manos de una empresa de capital riesgo, que fue la que se hizo cargo tras lo que pasó en un entorno que conocemos bastante bien en este país a partir del 2007, ¿no? Me dio que pensar, porque yo creo que este es el tipo de proyecto concebido de arriba abajo, concebido mirando hacia el pasado, concebido mirando hacia atrás, concebido mirando hacia los datos que tenemos, que nos hacen pensar que lo que ha venido pasando es lo que va a seguir pasando. En 2005 el consumo de cemento en España era espectacular, y este proyecto, que se llevaba gestando más de 5 o 7 años, materializaba esa idea de que lo pasado se proyecta hacia el futuro sin solución de continuidad. Y bueno, no hay que explicar nada más, creo. Ahora mismo está en un ERE y te hace ayudar profundizar en esa idea, ¿no? Esta cosa que decía Luis Antonio Pérez hace un rato, de pensar con tranquilidad, porque hay veces que lo que hacemos es medir las cosas con parámetros que quizás son también escasos, ¿no? Nos sirven para pensar de una manera limitada. Cuando pensamos en el PIB solo y pensamos en el crecimiento, estamos pensando de una manera muy limitada, y afortunadamente el desarrollo de la ciencia ha permitido que en los últimos años se consolide una serie de índices. Yo he traído aquí uno, pero sepan que hay muchos más. Este se llama el GPI y mide el bienestar económico y el progreso social, es decir, mide mucho más que el crecimiento económico. El GPI es algo interesante porque da para medir. Es un índice serio, como digo, hay afortunadamente 10, 12, 15 de la misma calidad técnica hoy en día, y en vez de hablar de crecimiento, pues habla de otras cosas. El GPI, por ejemplo, me he traído aquí una referencia que me ha parecido interesante, de un libro de Saskia Sassen, que habla de un estudio de la Universidad Nacional de Australia, que ha estado midiendo el GPI en 17 países que representan más o menos la mitad del PIB mundial, y descubrieron que en las últimas 5 décadas, es decir, 50 años, el
índice de desarrollo del bienestar económico y el progreso social de la mitad de los países, que son lo que midieron ellos, que representan la mitad del PIB mundial, llegó a un pico, fue creciendo este índice, en el año 78 llegó a su pico y desde entonces ha disminuido. Es decir, el PIB ha hecho así y el bienestar ha hecho así. Esto que sentimos está pasando. Está pasando realmente y se puede medir. Con lo cual nos plantea una cuestión fundamental. Esta es la curva demográfica de Alconera, que es ese sitio donde está la cementera. Efectivamente, la cementera permitió hacer una cosa que fue parar la sangría. Pero no ha cambiado la tendencia. En ese sentido, es donde quiero abundar en la reflexión. Porque creo, sinceramente, que la economía del siglo XXI tiene que operar sobre otros parámetros, que es no de arriba abajo, sino de abajo arriba, y modestamente creo que también mirando más hacia un futuro colectivamente diseñado que hacia un pasado que ha venido ocurriendo, ¿no? Desde una perspectiva también más global, es interesante ver la sostenibilidad como la plantean en estos modelos avanzados, donde realmente entendemos mejor el concepto de sostenibilidad. Tenemos un ecosistema, un planeta, que sostiene a una sociedad que sostiene una economía. Y esa es la jerarquía correcta. Si el planeta se va al carajo, la sociedad al carajo y la economía al carajo. En Extremadura tenemos una estrategia. Muchas veces se le queda solo el adjetivo de inteligente, pero está diseñada con los tres que se decidieron en su día: sostenible e inclusiva, que yo creo que es una estrategia muy relevante. Y me parece importante también que seamos capaces de definir el patrimonio. Yo quería hacer un juego con ustedes, porque muchos de ustedes son extremeños y algunos reconocerán esta imagen. ¿Alguien me podría definir ese patrimonio? Es una preciosidad, es un sitio, una antigua mina, recuperada. La Jayona, efectivamente. Lo que pasa es que muchas veces el patrimonio lo vemos así. Esto es el patrimonio. A mí me gustaría que cambiáramos el punto de vista y empezáramos a ver el patrimonio así. Y me ha encantado cuando mi compañero de mesa ha dicho hace un ratito lo del patrimonio humano. Porque por aquí van los tiros que quiero llevar. Idaña Nova es un pueblecito que ha sufrido una sangría del 70% de su población. O sea que se parece mucho a lo que tenéis en Soria y por ahí, en Teruel. Y ellos han levantado los machos y han dicho: oye, vamos a ver cómo nos montamos una estrategia, porque esto hay que pararlo, ¿no? Bueno, esto lo han hecho de una manera bastante técnica, bien argumentada, pero a mí lo que me interesa más es el enfoque. Han cogido una serie de retos globales. Han dicho: ¿qué está pasando ahora mismo en el mundo con la alimentación? No en mi pueblo, no en mi comarca, no en mi país, no en mi Unión Europea. ¿Qué está pasando en el mundo? Y cuando han analizado esos retos, han visto que ellos podían hacer algo, que tenían un entorno maravilloso y que podían hacer algo para dar respuesta a estos retos. Definitivamente decidieron una estrategia de generar un modelo de producción ecológica. Esto es una estrategia municipal. Lo han llamado Idaña Green Valley y quieren promover el emprendimiento en torno a la producción ecológica de alimentos. Lo más interesante de este asunto, que tiene sus indicadores ambiciosos y una proyección a 10 años, me ha parecido que responde a una filosofía maravillosa que es: su lema es recomenzamos. El reto es: quienes quieran volver a empezar sus vidas, aquí tienen su casa para hacer este tipo de cosas. Y de hecho han conseguido, de momento, un número de empresas europeas, de particulares, de personas que se han comprometido con el proyecto, que están poniendo en explotación muchas hectáreas en ecológico. Yo quería únicamente, como digo, servir para reflexionar en conjunto en esta camilla, ¿no? Nosotros tenemos una serie de valores, también se dijo en la mesa anterior.
la libertad, la equidad, la tecnología para las personas, la naturaleza, la laboriosidad, la fraternidad. Y tenemos unos patrimonios naturales, tenemos productos humanos pasados y presentes, tangibles y intangibles, comibles y otros que son sencillamente algo que se percibe por otros sentidos. Tenemos un patrimonio relacional de 700.000 personas nacidas en la región que están fuera. Y tenemos una calidad de personas extraordinaria en esta región y en este país. Yo creo que el futuro de las iniciativas de desarrollo local pasan por las capacidades individuales y colectivas. Esto se ha dicho mucho aquí, pero yo creo que no debemos olvidar que este es el eje central y, sobre todo, por encontrar nuestro sitio en el mundo haciendo las cosas de una manera diferente. Radicalmente diferente a veces, muy poquito diferente a veces, pero con esa visión de futuro en el cual podemos tener una parte sustancial. Así que con esto doy las gracias y quedo a su entera disposición.